Muy buenos días, 8 de la mañana, es martes 19 de octubre y el mercado sigue viviendo intensamente, una intensidad que se reproduce por todos los frentes, mirando a los precios, mirando a la energía, mirando a los problemas domésticos y que pasan por una serie de claves del día y que pasan una vez más por el bolsillo. Vamos a acercarnos a esa primera clave del día y esos precios disparados en el mercado del gas que se dispara un 18% en Reino Unido y en la Unión Europea, mientras Gazprom no aumenta el suministro. ¿Recuerdan? Lo dijo Vladimir Putin, el presidente ruso. Dijo que, por supuesto, era un aliado estratégico, que no iba a dejar sin suministro a la Unión Europea y que, por supuesto, contasen con el gas de Gazprom, que la empresa pública exportadora así lo iba a hacer. Sin embargo, más de una semana después de esas declaraciones, no ha llegado nuevo gas. Y sí que entre medias ha llegado la necesidad y el condicionamiento de contratos a largo plazo y esa insinuación, esa polémica con Alemania que tiene que aprobar ese gasoducto de Nord Stream 2. Son condiciones que de momento lo que hacen es enfriar la expectativa de empresarios del mercado y que aleja la expectativa de una rebaja en los precios del gas. Un contexto en el que, sin lugar a dudas, se complica el escenario y en el que vemos, por tanto, cómo se aumentan todas las tensiones. Y este lunes, sin ir más lejos, el 18% más caro en el precio del gas para nuestros socios del Reino Unido y para la propia Unión Europea. Veremos lo que trae de sí mientras vemos como en ese auge de materias primas el crudo Brent sigue al alza, el Brent coqueteando con los $85 y para arriba, y las dudas sobre los efectos que tenga en el crecimiento ese precio en la energía. En cuanto a precios, esa es otra de las claves del día. Tenemos que hablar de Mohamed El-Erian. Dice que la inflación no es transitoria, sino que es persistente. Estamos hablando del jefe de uno de los grandes asesores de Allianz, que pone en entredicho ese mensaje de los bancos centrales de que la inflación es transitoria y que se eliminará. No, según Mohamed El-Erian, la situación es más complicada. Si hay inflación temporal, transitoria, ligada a los problemas del COVID, pero otra que va más allá. Habla de una inflación que va a persistir durante más de un año con niveles del 4 al 5%. Habla de la falta de trabajadores y eso es lo que va a elevar los sueldos también, un problema que va a traducirse efectivamente en unos precios más elevados. En ese contexto, lo que señala es que la FED debería retirar estímulos y lo que sí señala es que esa demanda masiva de mano de obra va a ser crucial con unos salarios que sin lugar a dudas van a seguir al alza. Contexto en el que además aprovecha en una entrevista Todd El-Erian para advertir a los mercados esa tranquilidad y ese optimismo. Asegura que la liquidez podría dar lugar a grandes sobresaltos en breve. Vamos a escucharle. That it's a high-class problem. I do not agree it is transitory, Chris. There is part of it that's transitory, that's COVID-related, but there are things going on that are fundamentally much deeper than that. They involve change in behavior. So we should look forward for another year at least of high and persistent inflation. Y la siguiente clave del día, más allá de Mohamed El-Erian, pero también repasando la situación y el contexto, pasa por el Banco de España. La visión es más doméstica, pero hemos escuchado en las últimas horas al gobernador Hernández de Cos hablar sobre ese punto, de cómo la crisis está lejos de acabar y que los efectos se notarán al retirar las medidas de apoyo a la economía por la pandemia. ¿Dónde se acabarán? ¿Dónde aumentarán las tensiones? Pues en el sector financiero, en esa estabilidad financiera. Hernández de Cos advierte efectivamente que la situación puede complicarse y habla efectivamente de ese impacto que podría sufrir el sector financiero. Se señala en ese momento, en ese mismo contexto, como la actividad crediticia, dice, se podría convertir en procíclica al afirmar que un cambio repentino en las perspectivas económicas podría dar lugar a un fuerte aumento de las provisiones y deducciones de capital. Mirando al sector financiero que en breve se enfrentará a esos test climáticos que el Banco Central Europeo ya está poniendo en marcha. Y este contexto, este arranque con las claves del día se completa con esa nueva subasta de renovables
3.000 megavatios de potencia que tendrán que estar operativos en 2024. Mix para conseguir mayor equilibrio. Polémica por el contexto de altos precios, por el encarecimiento de todo lo que rodea a la puesta en marcha de esas energías y la polémica de cuál será la participación, sobre todo de las grandes eléctricas, tras el decretazo. Esa reforma energética que sacude esos ingresos, que mina los ingresos de esos mal llamados beneficios caídos del cielo de las grandes eléctricas. Sí sabemos que Endesa va a concurrir esa subasta de renovables, falta por ver cuál será la actuación de Iberdrola y de Naturgy. Todo esto se verá en las próximas horas. De momento, subasta sobre la mesa y las renovables una vez más en el punto de mira.